Bienvenidos a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo otomano. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que estuvo incendiando las redes, que estuvo paralizando al mundo entero, y que tiene a los fans en un estado de pura histeria colectiva. Lo adivinaron, hoy vamos a diseccionar hasta el último detalle sobre el supuesto nuevo proyecto de Can Yaman y Demet Özdemir, ese amor eterno que promete ser el Superíndice 3º gran hit. Antes de que sigamos adelante y nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y expectativas, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU, o si ya llevan tiempo view copyright ndome pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle clic al botoncito rojo que encontrarán por abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y únanse a esta maravillosa comunidad de adictos a las series turcas. Se los agradecerá enormemente. Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Amor eterno? El solo título ya suena a drama, a pasión superíndice 3N, a romance prohibido, a todo lo que nos gusta de las telenovelas turcas, ¿verdad? Pero, ¿de dónde superíndice 3N viene todo este revuelo? Pues bien, desde hace semanas, incluso meses, los rumores sobre un nuevo proyecto que reunirá a Can Yaman y Demet Özdemir no han dejado de crecer. Después copyright ese de su explosiva cómica en Erkenci Quay, Pu Jaros o más menos Ador, una serie que conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, la petición superíndice 3N por verlos juntos de nuevo ha sido constante, casi una súplica universal. El mundo clama por otra dosis de esa magia que solo ellos dos pueden crear juntos. La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos actores ni de ninguna productora. Pero ya saben superíndice 3 funciona esto, donde hay humo hay fuego. Y el humo en este caso es denso, muy denso. Se han filtrado supuestas conversaciones y cuando digo filtrado, en tiu copyright dase que esto es materia de especulación superíndice 3N, porque a veces las filtraciones son ese estratu copyright que accidentales guiño, guiño. Tweets misteriosos, fotos enigmáticas en redes sociales, todo interpretado como pistas, como más menos sales de que algo grande se estuvo cocinando a fuego lento. Los fans con su inagotable capacidad para la detective han diseccionado cada imagen, cada palabra, buscando la prueba definitiva de que amor eterno es una realidad inminente. Lo que sabemos es que tanto Can como Demet han expresado en varias ocasiones su cariño más menos o irrespeto mutuo. Han hablado de lo mucho que disfrutaron trabajando juntos en Erkenci Quay, de la conexión superíndice 3N especial que se creó superíndice 3 entre ellos, y de lo agradecidos que N por el apoyo incondicional de sus fans. Que digamos que la puerta a una posible colaboración superíndice 3N futura siempre ha estado abierta. Y seamos honestos, en el mundo del espectáculo, esa puerta entreabierta es suficiente para alimentar la fantasía de millones. Pero ¿por qué copyright tanto alboroto con este amor eterno? Bueno, además de la obvia química entre Can y Demet, que es innegable, hay varios factores que contribuyen a esta expectativa generalizada. Primero, la necesidad de los fans de revivir esa magia que los enamoró superíndice 3 en Erkenci Quay. Quieren verlos juntos de nuevo interpretando personajes que los hagan suspirar, reír, llorar, sentir todo el abanico de emociones que solo las buenas telenovelas saben provocar. Esa serie no solo fue un con diéresis copyright cito, sino que se convirtió superíndice 3 en un refugio, un lugar donde los fans podían escapar de la rutina y sumergirse en un mundo de fantasía y pasión superíndice 3N. Y ahora, quieren volver a ese lugar mágico. Segundo, el título Amor Eterno es sumamente sugestivo. Evoca la idea de un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que supera todos los obstáculos, un amor que es para siempre. ¿Y a Q copyright no le gusta una buena historia de amor eterno? A todos nos encanta creer en la idea de que existe un amor verdadero, un amor que lo puede todo. En un mundo cada vez más único y desencantado, las historias de amor eterno son un bálsamo para el alma, una promesa de esperanza y felicidad. El título en sí mismo es una declaración superíndice 3N de intenciones, una invitación superíndice 3N a creer en lo imposible. Tercero, el hecho de que el rumor haya alcanzado proporciones globales. No solo los fans turcos estuvieron emocionados con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Los fans de Latinoamu Copyright Rica de Europa, de Asia, de todo el mundo,
estuvieron pendientes de cada movimiento de los actores, analizando cada detalle, buscando cualquier indicio que confirme la noticia. Esto demuestra el enorme poder de las telenovelas turcas y su capacidad para conectar a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Erkenci Kuay rompió superíndice 3 barreras lingüísticas y culturales, demostrando que el amor es un idioma universal. Y ahora Amor Eterno tiene el potencial de repetir esa hazaña más menos a, incluso superarla. Ahora bien, seamos realistas. Todo podrá ser simplemente un rumor infundado, una ilusión superíndice 3n creada por la ferviente imaginación superíndice 3n de los fans. Es posible que Khan y Demet tengan otros proyectos en mente que tu copyright enfocados en sus carreras individuales, o que simplemente no les interese volver a trabajar juntos. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de que Amor Eterno se haga realidad, los fans seguiremos o más menos ando, seguiremos especulando, y seguiremos cruzando los dedos. Y yo con ellos. Además de ese, consideremos el impacto que podrá tener un proyecto como este. Erkenci Kuay fue un fenómeno superíndice 3 global, catapultando a Khan y Demet a la fama internacional. Un nuevo proyecto juntos podrá consolidar a UNMUNDS sus carreras, abrió copyright dándoles puertas a nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Podrá incluso marcar un antes y un después copyright en la industria de las telenovelas turcas, demostrando el potencial que tienen para llegar a audiencias masivas en todo el mundo. Un proyecto como este no solo será un con diéresis copyright sito comercial, sino también copyright en un escaparate para el talento turco y una prueba de que las telenovelas pueden ser algo más que simple entretenimiento. Podrán ser una herramienta para conectar culturas, para promover la comprensión superíndice 3n y el respeto mutuo. Imaginemos por un momento CU superíndice 3 moseru a esta supuesta telenovela Amor Eterno. Seru a una comedia romántica al estilo de Erkenci Kuay, con situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y personajes en traumas menos hables. O seru a un drama intenso, lleno de intriga, pasión superíndice 3n y conflictos emocionales. Seru a una historia original, escrita especialmente para Khan y Demet, o seru a una adaptación superíndice 3n de una novela famosa. Las posibilidades son infinitas. Y aquí es donde mi imaginación superíndice 3n empieza a volar. Podrán hacer una adaptación superíndice 3n moderna de Romeo y Julieta, ambientada en Estambul, con familias enfrentadas y un amor prohibido que desafió las convenciones sociales. O podrán hacer una historia completamente original, sobre dos personas de mundos opuestos que se enamoran y deben superar obstáculos inimaginables para estar juntos. Incluso podrán explorar el tema del amor a través copyright del tiempo con personajes que se reencuentran en diferentes vidas, siempre unidos por un lazo indestructible. Las ideas son infinitas. Personalmente me encantará verlos en un drama de con diéresis copyright poca, con vestuarios espectaculares, escenarios imponentes y una historia de amor prohibido ambientada en un contexto superíndice 3 rico fascinante. Imaginemos a Demet como una princesa otomana, atrapada en un matrimonio arreglado, y a Khan como un guerrero valiente dispuesto a arriesgarlo todo por su amor. Será un drama lleno de pasión superíndice 3n, intriga y giros inesperados. Pero sinceramente confío en el buen gusto de Khan y Demet. Estoy segura de que si deciden trabajar juntos de nuevo, elegirán un proyecto que les permita mostrar su talento actoral, que los desafíe como artistas, y que por supuesto, nos haga vibrar a todos los fans. Porque al final del dúo, lo que queremos es sentir, emocionarnos, suspirar con cada capítulo. Ahora hablando de paralizar al mundo, creo que la clave del con diéresis copyright cito de Erkenci Kuay, y de la enorme expectativa que genera este supuesto amor eterno, reside en la autenticidad de Khan y Demet. Son dos actores talentosos, carismáticos y genuinos, que transmiten una energía positiva y una química innegable en pantalla. No son solo caras bonitas, son personas reales, con emociones reales, que conectan con el público de una manera muy especial. Y esa conexión superíndice 3n es lo que los diferencia de otros actores, y lo que los convierte en estrellas internacionales. Además de ese, ambos han demostrado ser personas comprometidas con su trabajo, que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos en cada proyecto que emprenden. Son actores que se preocupan por sus fans, que valoran su apoyo, y que siempre estuvieron buscando maneras de agradecerles su cariño más menos o. Y eso sin duda se nota.
Esa humildad y esa gratitud son cualidades que los hacen a UN Mundo S admirables y que los convierten en verdaderos ejemplos a seguir. En fin, la noticia de este posible nuevo proyecto ha generado una ola de entusiasmo sin precedentes. Las redes sociales estuvieron inundadas de mensajes de apoyo, de peticiones, de fanart, de vídeos, de todo tipo de expresiones de cariu más menos o y admiraciu superíndice 3N hacia Cani Demet. La gente estuvo ansiosa por saber Mundo S, por confirmar la noticia, por empezar a show más menos ar con este amor eterno. Y para que se hagan una idea del nivel de obsesiu superíndice 3N, he visto teorías conspirativas dignas de un guión de Hollywood. Y es que en el fondo, todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Necesitamos creer en el amor verdadero, en la posibilidad de un final feliz, en la idea de que el destino puede unir a dos personas para siempre. Y Can Yaman y Demet Özdemir, con su talento, su carisma y su química, nos dan esa esperanza. Nos hacen creer que el amor eterno existe. Nos transportan a un mundo de fantasía donde todo es posible, donde los sueños más menos o se hacen realidad, y donde el amor siempre triunfa. Para recapitular un poco lo que hemos hablado hoy, el mundo de las telenovelas turcas estuvo revolucionado con el rumor de un nuevo proyecto que reunirá a Can Yaman y Demet Özdemir, titulado Amor Eterno. Aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, la expectativa es enorme debido a la química innegable entre los actores y el impacto global que tuvo su anterior colaboración superíndice 3N en Erkenci Kuay. Hemos explorado las razones de este revuelo, el potencial de este proyecto y la necesidad de los fans de creer en el amor eterno. Hemos analizado cada detalle, cada rumor, cada pista, con la esperanza de encontrar la prueba definitiva de que amor eterno es una realidad inminente. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright ndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las telenovelas turcas y estar al día con todas las novedades de este fascinante mundo. Es mi trabajo y mi pasión superíndice 3N, todo en uno. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Significa mucho para mí contar con su apoyo. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago esto. Antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright les parece la idea de que Can y Demet trabajen juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos en una comedia romántica o en un drama intenso? ¿Qué copyright tipo de historia les gustaría que contaran en Amor Eterno? Do copyright déjenme saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Sus ideas son siempre bienvenidas. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo y hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, mantengan la esperanza, porque amor eterno podrá estar Mundo S cerca de lo que pensamos. Adiós superíndice 3S.